Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un resumen de la ronda 9 del Campeonato de España de Ajedrez que se estaba celebrando en Linares. Como ya sabréis, terminó el día 24 con la victoria final de Iturrizaga, seguido de Jaime Santos y Paco Vallejo en el podio. Bueno, sin más, vamos a ver qué ocurrió en esta ronda. Ya tenéis los resultados ahí en pantalla. En la mesa 1, Iván Salgado contra Paco Vallejo. Unas tablas bastante rápidas en las que ambos jugadores decidieron pasarle la pelota a sus rivales y confiar en los desempates. Bueno, después de esto en la mesa 2, una partida muy luchada realmente entre Jaime Santos y David Antón, bastante equilibrada hasta un momento en el que David Antón probablemente decidió arriesgar y esto permitió que Jaime Santos se quedase con una mejor posición en la que terminó ganando un peón. Después de esto trató de apretar hasta el final, pero David Antón se defendió muy correctamente y la partida terminó en tablas. En la mesa 3, una partida muy interesante entre Pepe Cuenca y Miguel Santos, en la que las blancas sacrificaron una pieza y pronto se llegó a una repetición por jaque continuo, pero existía alguna posibilidad extra bastante difícil de ver y sobre todo de realizar, debido a que te está jugando el Campeonato de España, que daba algo de ventaja a la blanca. Ya lo veremos ahora en el análisis. Bueno, en la mesa 4, la partida que vale un campeonato entre Paolo Ladrón de Guevara e Iturrizaga, que se saldó con la victoria del segundo con las piezas negras después de jugar un dragón acelerado con teoría hasta la jugada 25 o 26. También veremos esa partida. Después en la mesa 5 y en la mesa 6, victorias de Sirov y Candelario, quedando finalmente la clasificación general, como ya veremos ahora después, con los 9 primeros del ranking inicial como los 9 mejores clasificados, alterando un poco el orden de cada uno. Bueno, ya sin más, vamos a ver algunas de las partidas que decidieron este campeonato o en las que pudo estar el campeonato. Mesa 3, Pepe Cuenca con las piezas blancas 2542 de Elo y Gran Maestro contra Miguel Santos 2597 de Elo y Gran Maestro también con las piezas negras. Aquí acaban de jugar Torre C8, que ya está metiendo presión sobre la columna C, aprovechando que esa dama se encuentra ahí en C2 y el caballo de C3 podría tener problemas en algún momento al estar clavado. Aquí, por ejemplo, una jugada fuerte sería C por D4 por parte de las negras, ya introduciendo algún tema en la posición. Por eso las blancas aquí optaron por tomar directamente en C5 para tratar de acabar con esos problemas, aprovechando que la mejor jugada por parte de las negras y la que se realizó en la partida es B por C5. Aquí no tendría excesivo sentido tomar de pieza. Recordemos aquí que el caballo está clavado, así que no puedes tomar de caballo, tendrías que tomar de alfil o de torre. Alfil es algo más lógica, pero aquí simplemente después de una jugada como dama B1, quitándose de esos temas de la clavada, se te ha quedado este peón de D5 aislado, va a ser fácilmente atacable por parte de la blanca si no has conseguido nada, simplemente estás peor. Por eso aquí las negras optaron por tomar con el peón de B y caballo G5 por parte de las blancas, una jugada bastante precisa que ya te está tocando aquí el peón de H7. Lo cual limita bastante las posibilidades. O bien haces H6 o bien haces G6, pero aquí caballo F8, que es otra jugada que podrías estar pensando, no se puede hacer, obviamente porque está esta torre de C8 en el aire. Así que nos quedamos con G6 y H6. G6 fue la que sucedió durante la partida. Vamos a ver qué pasaba si H6. Aquí H6 te están tocando el caballo y la clave es que tienes esta jugada caballo E4, aprovechando que ahora, en caso de que tomes este alfil de D6, va a estar en el aire. Aquí la partida podría haber continuado con alfil H2, aprovechando que tenías esta intermedia con jaque, después de rey por H2, peón por, y aquí existían varias posibilidades. La mejor jugada por parte de las blancas será rey G1 profiláctico contra un dama C7 jaque en algún momento, vamos a ver a lo que me refiero. Después de caballo E2, que es otra jugada bastante lógica, aquí tratando de amenazar la captura de este caballo y después comerte este otro caballo de D7. Se podría contestar con torre C6, aprovechando que ahora este alfil por F6 no sería una buena jugada porque existiría dama C7 intermedia y te quitas de la clavada. Bueno, por eso aquí las blancas tenían su mejor jugada en rey G1 directamente. La partida podría haber continuado con dama E7, dama D2, siguiendo con la presión sobre ese caballo de D7 y torre C7, quitándose ya de la clavada que ejercía este alfil sobre la torre de C8. Bueno, después de esto la partida podría haber continuado con dama D6 y esta posición que, bueno, las blancas tienen una ligera ventaja, pero bueno, no está nada claro cómo puede terminar. Eso sería aquí con este H6 que no sucedió durante la partida. Como os digo, aquí se jugó G6 introduciendo ya un tema extra que es este caballo C ahora a E4.
¿Qué cosas negativas tiene este G6? Que ahora se ha abierto esta gran diagonal y el alfil de B2 va a ser muy fuerte, especialmente en combinación con una dama en C3, tema que va a suceder durante la partida. Aquí las negras no tienen otra que comer ahí en E4 y después de caballo por E4 un par de posibilidades. Aquí alfil por H2 era de nuevo una jugada posible, durante la partida sucedió D por E4. Vamos a ver qué pasa si alfil por H2 y por qué no la hicieron las negras aquí. Después de alfil por H2, rey por H2 y ahora te tienes que comer este alfil, ya no te puedes comer el caballo, obviamente, si no estarían entrando las blancas con todo en D7. Y ahora, una vez te comes ese alfil, ya para empezar se te ha quedado la estructura del enroque bastante mal y después de caballo G3 te están tocando aquí este peón en F5 y además fijaos cómo de débiles están las casillas negras. Aquí la partida podría haber continuado con F4 y después de E por F4, dama H4 jaque, te comes este peón y valorar que esta posición, que la máquina dice que está aproximadamente igualada, es realmente igualdad. Con las piezas negras te puede dar bastante miedo que tu enroque esté tan abierto y en especial que las blancas mantengan ese alfil de B2. Es cierto que en cualquier momento puedes taponarlo con este D4, pero también es cierto que las blancas te pueden hacer A3, B4 y debilitarte también en algún momento esa estructura de peones. Bueno, por eso aquí las negras no optaron por este alfil por H2 y tomaron directamente en E4. Aquí la partida continuó con alfil por D7, que es una secuencia que ya veremos va a dar lugar a tablas forzadas. Vamos a ver primero lo que sucedió durante la partida para que veáis lo que os digo. Alfil por D7, dama por D7 y aquí dama C3. Se está amenazando mate en G7 y no hay mucho más aquí que hacer F6 para tratar de introducir la defensa por la dama por la séptima fila. Después de esto, dama por F6 y aquí torre E6. Las negras no tienen nada mejor que repetir en esta posición. Bueno, eso por un lado durante la partida. Ahora aquí las blancas tenían la posibilidad extra de torre por D6, que de momento está entregando una pieza limpia. Después de G por F5, la clave es que tenías este dama C3 forzando de nuevo a este F6. Ahora obviamente no puedes tomar, pero aquí dama C4 jaque, una jugada muy precisa. Después de esto, dos posibilidades para las negras. Tanto colocar el rey en G7 como colocar el rey en F8 son posibles. Vamos a ver primero rey F8. Va a dar lugar a posiciones muy parecidas. Las blancas llevan una torre a D1, meten presión sobre ese caballo de D7. Las negras no tienen otra que torre C7 y aquí las blancas ya capturan en F6. Después de esto, las negras no tienen nada mejor que capturar con la dama y llegar a esta posición en la que, si bien es cierto que las negras tienen dos torres por dama y dos piezas por torre, también tienen un peón de menos y el rey bastante vulnerable. La máquina valora esta posición como ligera ventaja blanca. Así que vaya usted a saber qué puede pasar aquí. Bueno, después de esto también existía la posibilidad de rey G7, que daba una posibilidad extra a las blancas después de llevar esta torre a D1, torre C7, todo igual. Aquí sí alfil por F6 llegamos a la misma posición que antes, solo que con el rey en G7 en vez de en F8, pero existía la posibilidad extra de dama A4 en esta posición. Aquí estamos tocando ahora el caballo de D7, alfil C8 defendiéndolo y dama A5 introduciendo temas de clavada extra sobre la dama, ¿verdad? Ahora se está amenazando este alfil por F6 y esta torre podría estar en problemas en algún momento una vez desviemos a la dama de esa casilla. Por eso aquí, torre A7 por parte de las negras y la clave es que ahora nos vamos a meter en la misma línea, pero tenemos la posibilidad extra para las blancas de capturar este peón. Aún así, la posición está en ligera ventaja blanca, igualmente algo más que antes, ya que ahora existen dos peones de menos en la posición. Esta era la otra opción muy de máquina, por supuesto, esto lo tienes que ver previamente. Aquí Pepe Cuenca, como os digo, optó por la jugada alfil por D7 entrando en una secuencia que va a ser forzada de tablas. Era muy difícil aquí entrar en este torre por D6 porque de momento por muchas jugadas te vas a quedar con pieza de menos y aunque logres recuperar la pieza, como hemos visto, no va a estar nada clara la posición. Así que, bueno, una buena decisión, una decisión práctica por parte de Pepe Cuenca. Vamos a ver otra partida. Mesa 4, Paolo Ladrón de Guevara con las piezas blancas 2420 de Elo y Maestro Internacional contra Iturrizaga, Gran Maestro 2605 de Elo con las piezas negras.
Por poneros un poco en contexto, Iturrizaga tenía que salir a ganar esta partida si quería hacerse con el campeonato de España y eligió el dragón acelerado, ya sabéis, una defensa bastante agresiva, de doble filo, arriesgada, por lo tanto, pero que le daba buenas posibilidades de victoria. Por otro lado, las blancas eligieron el sistema Marochi, que en teoría es el arma más efectiva contra esta defensa, al menos en la élite. Bueno, la partida, vamos a verla. A partir de aquí, las negras jugaron torre 8 en esta posición, están amenazando el peón de E4, las blancas lo defienden con F3 y aquí D5. La ruptura central típica de las negras, tratan de desembarazarse de ese peón aislado que tenían y continuar abriendo la posición para sus alfiles. Bueno, después de esto, E5 por parte de las blancas, evitan cambiar ese peón, aquí caballo H5 y F4 sosteniendo el peón D5 que estaba amenazado. Seguimos en teoría, ¿de acuerdo? O sea, aquí los jugadores, al menos las negras, aún no han tenido que pensar prácticamente nada. Caballo G3 por parte de las negras, tocando la torre y el alfil, y aquí torre E1. La partida continuó con caballo F5, no sería aquí una buena decisión tomar este alfil de E2 después de esto, caballo por E2, y aquí la pareja de alfiles no es tan importante debido a que no tienen buenas diagonales, la posición está bastante trabada y el que sí que va a encontrar huecos, como ya vais a ver, va a ser el caballo. Por ejemplo, esta secuencia, el caballo se puede colocar perfectamente en B4, desde donde además va a meter bastante presión sobre el peón de D5. Por eso aquí las negras optaron por no tomar este alfil de E2 y dirigir su caballo hacia F5, desde donde sí que están tocando este importante alfil de D4. Fijaos que ahora, si desapareciese ese alfil en el futuro, estas casillas negras en torno al rey blanco están bastante débiles y podrían ser aprovechadas una vez este alfil de G7 entrase en acción. Aquí la partida continuó con alfil F3, que podría ser considerado la primera imprecisión por parte de la blanca, si es que permitía una secuencia bastante concreta en la que las negras se van a quedar con una buena posición. La mejor jugada aquí parece ser que era alfil F2, retirando este alfil de negras, no permitiendo el cambio. La partida podría haber continuado aquí con torre ED8, aquí alfil F3, previendo que este avance T4 se contestaría con alfil por C6 y luego caballo E4 con una buena posición para las blancas. Y si alfil F8, que era la jugada más precisa, podían lanzar este G4 y tratar de ganar espacio y atacar al flanco de rey de las negras. Bueno, eso era una de las posibilidades que podría haber ocurrido durante la partida, pero aquí, como os digo, las blancas optaron por este alfil F3, que permite el cambio aquí en D4, torre por D4 y dama 7. Como veis, es todo bastante concreto. Ahora están amenazando tomar esta torre de D4, no tienen otra jugada las blancas que defenderlo. Optaron por llevar la torre a D1 y aquí F6, una jugada muy precisa de nuevo por parte de las negras. Las negras están jugando como Stockfish prácticamente, se la saben todas. Aquí aún conocía la posición Iturrizaga, por lo que mencionó en la retransmisión. La idea es muy sencilla: te estoy amenazando comer aquí, después de que las blancas retomen, te quiero comer de alfil y comerte después la torre de D4. Ese es el plan. Aquí las blancas optaron por rey H1, quitándose ya de la clavada, aprovechando que después de que las negras tomasen en E5, retomaban, y aquí parece que estamos perdiendo un peón, pero tenemos la intermedia alfil por D5 jaque. Después de esto, alfil por D5, torre por D5 y aquí dama E3. Y esta, al parecer, según la retransmisión, Iturrizaga era la última jugada que conocía perfectamente, ¿no? Después, obviamente, pues todo le sonaría y además es un gran jugador, pero hasta aquí estaba en preparación. Después de este dama E3, que está amenazando dama G3 y dar mate en H2. La amenaza es bastante concreta, así que las blancas juegan aquí torre D3 defendiéndose de esa amenaza. Después de esto, dama F4 por parte de las negras, amenazando mate en H2. Las blancas no tienen nada mejor que cubrirse con G3 y esto va a debilitar un poco más a su rey, y ya veréis que posteriormente las negras lo van a aprovechar de forma muy precisa. Aquí dama C4 por parte de las negras, introduciendo otro nuevo tema en la posición. Ahora mismo están clavando aquí el caballo de C3, aprovechando que la dama está en C2 de protegida. Rey H2 por parte de las blancas. Aquí parece ser que la jugada más precisa ya y que garantizaba a las blancas un final bastante igualado era dama G2, aprovechando que, bueno, no puedes evitar este cambio de damas en D5, llegando a una posición, como digo, que es bastante más fácil de aguantar por parte de las blancas que lo que sucedió en la partida manteniendo damas. Rey H2 y rápidamente las negras se lanzan con B5 con idea de hacer B4 y desestabilizar la posición de las blancas. Aquí optaron por torre D2 defendiendo esa dama de C2, que recordad estaba en el aire, el caballo de C3 está clavado,
y las negras jugaron torre a C8 renovando esa clavada sobre el caballo de C3. Aquí las blancas optaron por quitarse ya definitivamente de esos problemas con dama de 1, pero ahora vienen problemas por el otro flanco con H5 que está amenazando H6 y comerse este peón aprovechando que el rey está colocado en H2 y existe esta clavada. Por eso las blancas jugaron rey G2 aquí, quitándose ya de lleno de esa clavada y evitando los temas con H4. Las negras vuelven a la carga con B4 una vez han conseguido sacar un poco a paseo al rey a G2, meten este B4 y ahora es bastante difícil por parte de las blancas defenderse. Primero vamos a descartar la jugada mala directamente, que es A por B4, no se puede porque existe este A3 y ahora no te lo puedes comer porque el caballo de C3 estaría en el aire y estarías perdiendo la pieza. Eso es una posibilidad. Caballo D5 es la posibilidad que se dio durante la partida, que ahora veremos, y caballo por A4 era la otra opción que introducía unas posibilidades prácticas para las blancas bastante interesantes. Después de caballo por E4 la jugada era dama C6 jaque y aquí una vez te cubras en D5 un par de posibilidades. B por A3 era la más precisa y después de B por A3 aquí lanzar este H4 y llegar a esta posición en la que la torre de D5 es cierto que está clavada, tu rey en G2 está bastante en el aire, tienes el alfil que te da bastantes más posibilidades de ataque para las negras. La posición está más o menos igualada, es un infierno jugarla para las blancas obviamente, pero bueno, introduce las posibilidades prácticas de que si consigues defenderte ya no te van a poder coronar nada, tienes dos peones de más. Esta era una de las opciones, la otra hubiese sido aquí en esta posición en vez de B por A3, llevar la torre a 8, estás amenazando ahora mismo el caballo de A4 que no tiene una retirada sencilla y aquí la clave es que existía este dama C2, una jugada muy precisa que igualaba la partida por parte de las blancas debido a que aquí no puedes comer ese caballo de A4 porque te estarían entrando aquí en G6 con mate a la siguiente, bueno, mate en pocas jugadas después de torre D7. Por eso aquí las negras se veían forzadas a entrar en este dama por C2, torre por C2 y esta serie de cambios en la que la clave es que existe este torre E2 clavando el alfil de E5. La partida podría haber continuado con B por A3, B por A3, torre por A3 y aquí llegando a esta posición completamente igualada. Ya veis que este caballo por E4 introducía la posibilidad de que las negras se equivocasen o, bueno, aunque no se equivocasen, más posibilidades de tablas que con la que vimos en la partida. La partida continuó con caballo D5 por parte de las blancas que permitía este B3 bastante incómodo. Si os fijáis ahora ese peón de B2 va a ser una debilidad para siempre. El alfil de E5 lo va a poder atacar con facilidad manteniendo una pieza siempre anclada a su defensa y además va a poder tocar otros puntos como el punto G3 e incomodar bastante a las blancas. Después de esto la partida continuó con dama F3 y aquí las negras midieron muy bien este dama C6 previendo que el cambio de damas les favorecía. Caballo B4 por parte de las blancas y dama por F6, jugada muy precisa por parte de Iturrizaga. Rey por F3 y rey H7 por parte de las negras rápidamente tratando de evitar que su rey se quedase ahí cortado en la octava fila desde donde podrían las blancas tener algún tema extra durante la partida. Bueno, rey H7, torre D7, jaque y rey H6. Ahora el rey ahí, las negras han valorado correctamente que va a estar perfectamente seguro y no va a ser posible atacarlo por parte de las blancas. Después de esto la partida continuó con torre 2, las negras realizaron la jugada torre F8 jaque y una vez el rey se retira colocaron el alfil en H8 donde va a estar perfectamente ubicado. Sigue manteniendo la presión sobre el peón de B2 y además controla la casilla G7 donde el único tema de las blancas para poder incomodar aquí a las negras sería colocar una torre en E7 y tratar de amenazar algún mate en H7 en combinación con un peón en H4. La partida continuó con H4 precisamente introduciendo la posibilidad de que existiesen estos temas. Las negras lo evitan rápidamente con torre E8 y aquí después de ese torre D2, torre C4 ya introduciendo además la posibilidad extra de algún sacrificio en B4 en el futuro. Bueno, después de esto la partida continuó con rey H2 y aquí torre E1 por parte de las negras. Ya están penetrando completamente en la posición. Si os fijáis ahora es incluso posible realizar la jugada torre B1 y en algún momento tomar ese peón de B2. Aquí la posición de las blancas era desesperada y ya fueron a por ese peón de A4. Las negras optaron por torre D4 aprovechando que si las blancas capturaban aquí la torre retomabas de alfil y aunque las blancas coman el peón de A4, alfil por B2 y es imposible para las blancas detener el peón de B3 salvo entregando el caballo.
La partida podía haber continuado con caballo D3, ahora alfil C3, las blancas no pueden comer la torre porque si no coronaría el peón. Así que podrían jugar torre C4 y después de esto torre E2, jaque quitando la torre de la amenaza y B2. Ahora sí que es imparable, o coronas o entregas la pieza. Las blancas hubiesen optado por entregar la pieza, pero esta posición está perdida. Bueno, esa era una de las opciones, por eso las blancas aquí decidieron no tomar directamente en D4 y jugaron torre F2. Aquí las negras doblan torres en la columna E y además despejan de nuevo la diagonal para ese alfil de H8 desde donde mete mucha presión en el punto B2. Aquí las blancas torre por A4 tampoco tenían mucho más y alfil D4 intermedia forzando a desplazarse a esa torre. Una vez se mueve a D2, las negras optaron aquí por capturar en B2, aprovechando que torre por B2 ya perdía directamente después de torre E2 jaque, única comer, y una vez el rey vaya a cualquier casilla, B2 y la coronación es imparable. Bueno, por eso aquí las blancas optaron por no tomar y jugar caballo D3, pero aquí torre por A4, la secuencia es bastante forzada. Las blancas comen la torre en E1 y aquí alfil C3. Después de esto, torre D1 y las negras ganan el peón de A3. La coronación de ese peón de B va a ser imparable. Vamos a ver cómo continúa la partida. Torre B1, pero aquí, bueno, simplemente cambias esto y B2. Después de torre B1, torre B3, las blancas optaron por abandonar debido a que aquí, bueno, es imparable. El rey se va a acercar y en algún momento te va a comer ese peón de G3. Ya habéis visto, esta es la partida que decidió el torneo, realmente jugada de forma muy precisa por parte de Iturrizaga, que ha metido casi todas las del módulo, creando debilidades en el flanco de rey, en el flanco de dama y presionando poco a poco a su rival, que tampoco podemos considerar que haya cometido un error grave, simplemente se defendió de forma muy correcta, pero en un momento dado su posición colapsó. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado finalmente la clasificación. Iturrizaga se ha proclamado campeón de España 2021 en un torneo en el que la igualdad ha sido la norma y se ha tenido que decidir el campeón en la última jornada, con emoción hasta el final debido a esa partida entre Jaime Santos y David Antón en la que una victoria del primero le hubiese dado el torneo por mejor desempate. Bueno, el subcampeonato ha sido para Jaime Santos por segundo año consecutivo, que encabeza ese grupo de 8 jugadores con 7 puntos al tener el mejor desempate. Tercer puesto para Paco Vallejo y cuarto puesto para Pepe Cuenca. Después de eso también destacar el gran torneo que ha hecho Adrián Galeana, quedando en el puesto 11. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os hayan gustado estos vídeos resumen. Muchas gracias.